Entonces les decía, el año 2020 va a ser un año de muy, muy grandes cambios. Hay bastante consenso desde el punto de vista de la numerología, de la astrología y de lo que hemos visto que ha sucedido en términos de cómo se está moviendo hoy día el mundo entero. O sea, realmente basta mirar el mundo para darnos cuenta de que hay cambio tras cambio en todo el mundo donde se están movilizando las personas para poder vivir de una mejor manera, para vivir más coherentemente. Es decir, este año vienen fuertes cambios. ¿En qué sentido son estos cambios? Son fundamentalmente a nivel de estructuras. ¿Ah? Esos son los grandes cambios que vienen a nivel de estructuras. En términos de darnos cuenta, algo que ya viene ocurriendo desde el año 2018, en realidad no es algo que sea nuevo, pero que sí este año se va a acentuar más, es que las estructuras que nosotros conocíamos, religiosas, políticas, económicas, educacionales, en fin, como que hace mucho rato que no eran sustentables, es decir, que ya no estaban funcionando. Sin embargo, a pesar de eso, las seguimos manteniendo. En los últimos 3 años, 2018, 2019 y lo que va a ser el 2020, ya aquello que no funcionaba y no funciona en términos de estructura, se termina de venir abajo. No es en términos de un terremoto, sino que se termina de venir abajo. Queda tan en evidencia de que ya no funciona que las personas simplemente no quieren seguir sustentándolo. ¿M? Las estructuras de poder que nosotros conocemos simplemente ya hoy día no funcionan y eso está más que en evidencia con todas las revueltas sociales que hay en todo el mundo. Es decir, 2020 entonces vienen cambios a nivel de estructura, lo que es bastante complejo, es bastante atemorizador porque nosotros en general no nos gusta la incertidumbre. Y justamente lo que nos da certeza, entre comillas, hasta ahora, es esa estructura, las cuales son para nosotros no necesariamente agradables, pero sí conocidas. Por lo tanto, el tener este terremoto importante el 2020, que ya, insisto, viene del 2018-2019, es algo que nos puede generar bastante conflicto. Este año además es un año tierra. ¿Qué significa esto? Es un año tierra en términos de que tanto numerológicamente, que es un número 4, y astrológicamente, que es un año de Júpiter en Capricornio, es un año que viene a manifestarse los cambios muy rápidamente. El año pasado, como que, bueno, Júpiter en Sagitario, mucho más expansivo, es como, Sagitario a mí me encanta, en lo personal, los Sagitarios, pero la verdad es que son mucho bluff, ¿no? Son como decimos aquí en Chile, cachetones, es decir, estamos todo el rato así como yo soy increíble, yo tengo buenas ideas, yo sueño, yo soy sibarita, me gusta estar en contacto con muchas personas, pero el Sagitario en la práctica necesita también una estructura fuerte para poder concretar. Este año, en cambio, tenemos la energía de Capricornio muy fuertemente y esta energía de Capricornio nos va a decir, ok, usted quiere crecer, perfecto, crezca, pero necesito el plan de negocio. ¿M? Necesito una planificación que diga qué es primero, qué es segundo, de dónde vas a sacar los recursos. Por lo tanto, es un año es muy concreto, Capricornio es muy concreto y y Capricornio nos da estructura. ¿Qué tiene que ver con esto de ser un año tierra? Vamos a darnos cuenta de que vamos a tener que poner los pies en la tierra, tenemos que concretar, tenemos que madurar, tenemos que ordenarnos. Ya no podemos simplemente decir, tengo un nuevo proyecto y voy a venir y gastar todo lo que tengo en este nuevo proyecto. Este año me dice, tengo un nuevo proyecto, ningún problema, pero quiero saber cuánto te sale ese nuevo proyecto, de dónde vienen los recursos, quiénes van a ser los inversionistas. Ya no me sirve simplemente tener buenas ideas. Por lo tanto, al ser tan fuertemente un año tierra, también nos va a permitir
aterrizarnos y eso muchas veces no nos gusta porque nos vamos a dar cuenta de cuáles son los recursos que efectivamente tenemos, vamos a dar cuenta de aquello que realmente todavía nos falta por trabajar, por lo tanto, en ese sentido también puede ser un año complejo. Pero lo más importante de este año es que es un año muy polarizado. O es blanco o es negro, o es arriba o es abajo. Aquí la cosa de sí, pero no, y a veces sí, a veces gracias, no funciona. Es un año en que tenemos que, como decimos en buen chileno, mojarnos el potito. Para poder cruzar el río, de verdad tenemos que mojarnos. Y eso significa de que no podemos seguir estando en este limbo entre que nos gusta, que no nos gusta, entre que me comprometo y no me comprometo. Este año va a ser o muy bueno o va a ser muy malo. Entonces hoy día vamos a hablar de cómo hacer que sea un año muy, pero muy bueno. El año 2020 potencialmente, como es un año tan polarizado, tiene el potencial de ambos mundos. En el lado negativo, vamos a hablar un poco del lado negativo. Como es un año de mucha concreción, de mucha tierra, si yo creo en negativo, es decir, creo por defecto, creo lo que no quiero en lugar de lo que sí quiero, es muy probable que eso se manifieste muy rápidamente. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando yo escucho en la radio que este es un año muy difícil económicamente porque hay mucha cesantía, porque los índices económicos están negativos, porque hay mucha inflación. Cuando yo creo eso y me da miedo, cuando yo escucho en la radio, me da miedo, yo automáticamente voy a generar escenarios dentro de mi mente en los cuales me voy a encontrar con, imaginando, sin quererlo, pero me voy a encontrar imaginando qué pasaría si pierdo el trabajo, si la economía cae, si nada de lo que yo me he propuesto resulta, y voy a crear en mi mente ese escenario, y ojo, como es un año tan de tanta dualidad y es un año tan tierra, va a ser pedir y que se manifieste con mucha rapidez. Voy a crear eso en mi cabeza y voy a generar situaciones de carencia, de más miedo, de más incertidumbre, porque es un año que se va a manifestar todo en el mundo de lo material de manera muy rápida, muy evidente. Entonces, ¿cuál es el problema? De que si yo le presto atención a lo que me da miedo, le presto atención a aquello que escucho respecto a la economía, respecto a la política, respecto a lo que sea que a mí me complique, si estoy buscando trabajo y escucho, digo, ah, es que no hay trabajo, voy a crearme situaciones en que no voy a conseguir trabajo. En cambio, cuando yo soy una co-creadora consciente y yo digo, sí, efectivamente, en el 1%, les recuerdo que es el 1%, es el mundo de lo material, es el mundo de lo que yo he creado físicamente en mi entorno, ese es el 1%. En el 1% puede ser que haya poco trabajo, en el 1% puede que la mayoría de la gente genere carencia. Sin embargo, cuando yo soy una co-creadora consciente, sé que yo no tengo que crear desde el 1%, sino que tengo que crear desde el 99%. ¿Qué es el 99%? Es aquella parte que todavía no se ha manifestado, que está en términos energéticos, es como potencial. ¿Ah? Sin embargo, en la medida que yo lo inserto en la realidad, entra en mi 1% y se manifiesta para mí. Por lo tanto, aprender a co-crear conscientemente hoy día es clave. Y hoy día es clave porque como va a ser un año tan polarizado donde yo puedo crear desde el 1% o del 99%, entonces la decisión de crear para mí carencia o abundancia va a estar muy fuertemente influenciada por los miedos que hay en el entorno y por la energía del entorno. Para aquellos que nunca han escuchado este concepto, simplemente lo voy a hablar un poquito más en profundidad.
Cuando yo soy una co-creadora que no soy consciente de lo que estoy creando, lo único que hago es observar lo que hay alrededor y a partir de eso recrear lo que hay a mi alrededor. Eso es en realidad crear desde el 1%. Y se los pongo en el siguiente ejemplo. Voy al mall en busca de algo. No en busca de algo específico, voy en busca de algo, voy a ver qué encuentro. Ahora que están las ofertas de enero, voy a ir y voy a ver qué encuentro que me pueda gustar y que encuentre en mi talla. Cuando yo voy al mall a buscar qué encuentro, yo lo único que puedo encontrar en la práctica, lo único que puedo encontrar es lo que ya está en el mall. Porque yo no voy a buscar nada en específico, sino que voy a ver qué hay. Al ver qué hay, lo más probable es que escoja aquello de dentro de lo que hay que sea más parecido a lo que yo conozco. Y es ahí donde yo recreé. Y es ahí donde tú llegas a tu casa con aquello que te compraste y te das cuenta que es idéntico a lo que ya tenías, en color, en textura, en forma, en como sea. Y ahí es donde te das cuenta, abres tu closet y dices, pero si yo ya tenía una blusa de este color, exactamente el mismo color, a lo mejor tiene un diseño levemente diferente, pero es lo que yo ya conocía. Eso es el equivalente a crear en el 1%. Yo enfoco mi atención en lo que veo alrededor y escojo desde lo que conozco aquello que eh, voy a experimentar en el momento siguiente. ¿Qué significa ser un co-creador consciente? Significa que lo que yo voy a hacer es voy a pensar qué quiero. Y en ese pensar qué quiero, a ver, denme un segundo que voy a mandar un... em, ya, que estoy pidiendo agua porque me entró en la garganta el pelo del gato que andaba dando vuelta por acá y estoy medio atorada. Entonces, en esto de pensar qué es lo que quiero, yo digo, perfecto, necesito, por ejemplo, unos pantalones rojos, de una tela en específico, de la tela de los jeans, de un diseño específico, que sea ajustado o sea suelto, y yo voy a escoger, primero voy a pensar en esos pantalones rojos. Voy a imaginarme con esos pantalones rojos que le hacen juego exacto a una polera que yo tengo para esos pantalones rojos. Y no tengo pantalones rojos. Posteriormente, yo voy a decir, ok, eso es lo que yo deseo, eso es lo que yo quiero. No estoy creando desde el 1%, estoy imaginando unos pantalones que para mí son completamente nuevos. Y a los pocos días me toca ir al mall y de pronto yo digo, sí, tengo que ir a comprar un regalo para una amiga que está de cumpleaños y voy caminando y lo primero que veo es una vitrina donde están exactamente el pantalón rojo que yo quiero. Muchas gracias. Y en ese instante entro y la vendedora me dice, mira qué curioso, la verdad es que acaban de llegar, pero llegaron solamente en esta talla y adivina qué, es tu talla. Cuando yo creo desde el 99%, el universo va a generar las sincronías perfectas para que ese pantalón esté por la ruta que yo voy a recorrer, la tienda que voy a ver, en la talla que yo necesito y que llegue y esté en stock exactamente cuando yo lo necesito. Eso es crear desde el 99%. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la mayor parte de las personas no crea, sino que recrea a partir de lo que conoce y a partir de lo que ve en el entorno. ¿Qué significa esto en la práctica? De que si estamos sumidos en el miedo
Y vemos a gente alrededor nuestro que no crea conscientemente, pero está aterrada porque lo que está viendo realmente es difícil. Hay carencia, hay miedo, hay cesantía, hay crisis económica, hay crisis política, hay crisis social, hay crisis en la educación. Porque yo les decía, el 2020 viene con fuertes cambios en la estructura y vamos a ver las estructuras en crisis. Y en lugar de entender que este es el momento de crear lo que quiero, porque una vez que se viene abajo lo que no quiero, tengo que crear lo que quiero para no seguir recreando más de lo mismo. Entonces, cuando ve hay crisis y yo olvido que soy yo que tengo que crear y somos nosotros los que tenemos que crear colectivamente el nuevo país que deseamos, el nuevo continente que deseamos, el nuevo planeta que deseamos. Cuando yo olvido eso, entro en crisis y lo que voy a crear es más miedo, es más carencia y voy a crear más caos. Por lo tanto, co-crear conscientemente en este escenario es hoy día ya no es una cosa de un pequeño grupo que New Age que crea porque wow, aprendimos a co-crear conscientemente. Hoy día es algo que es fundamental, es de vida o muerte, que seamos capaces de crear en este escenario aquello que todavía no existe y que lo creemos desde lo que queremos y no de lo que no queremos, que creemos desde el 99% y no desde el 1%, porque el 1% se nos ha demostrado con todo que ya no funciona. Por lo tanto, tenemos que crear el nuevo sistema de educación, el nuevo sistema económico, el nuevo sistema de salud, el nuevo sistema financiero, creando desde lo que queremos en lugar de lo que no queremos. En ese escenario es cuando aprender a co-crear conscientemente significa aprender ciertas reglas del juego básicas que nos van a permitir tener una vida más plena, primero a nivel individual y luego a nivel colectivo. Necesitamos a más y más personas que en este escenario sean capaces de crear conscientemente desde el 99% y no desde el 1%. No necesitamos acrecentar el miedo, no necesitamos crear más incertidumbre, no necesitamos crear más caos. Este año se viene intenso, se viene un poco caótico, se viene un poco difícil para demasiadas personas. La mayor parte de la gente que nosotros conocemos y que nosotros, de los cuales nosotros tenemos conciencia, van a estar, vamos a encender la luz antes que se nos vaya. La mayor parte de las personas que nosotros conocemos van a estar muy complicadas con el tema del miedo, con el tema de la incertidumbre. Y es nuestra labor, a lo menos, ser capaces de dar tranquilidad, de dar certeza, y para poder darla tú vas a tener que encontrarla. Por lo tanto, este año se viene en ese sentido muy, pero muy difícil para aquellas personas que no conocen esta herramienta que yo les estoy mostrando. ¿Qué necesitas para este año? Necesitas primero que nada estructura, orden y ojo, perseverancia. Cuando yo hablo de estructura y orden, no estoy hablando de que nos rigidicemos, todo lo contrario, vamos a tener que aprender a fluir con lo que vaya ocurriendo en el entorno. Yo les decía, se van a caer las estructuras y eso significa que nosotros tenemos que ser flexibles para crear nuevas estructuras, pero nosotros tener una estructura, aunque parezca contradictorio, que nos permita avanzar día a día, no dejarnos obnubilar y dejarnos influenciar por el conflicto que puede haber afuera. Cuando yo digo estructura, por ejemplo, es decir, ok, yo me voy a comprometer conmigo, a lo mejor hacer meditar todos los días, a lo mejor hacer ejercicios todos los días, a lo mejor a leer semanalmente o al mes tantos libros que me ayuden a centrarme. Necesito perseverancia porque es algo que no puedo dejar de hacer, no importa lo que pase en el entorno, o sea, no importa si hay un nuevo estallido social, no importa si es que se complica el sistema educacional, no importa si es que pierdo el trabajo,
No importa, no en el sentido que no te vaya a complicar, sino que es ahí donde más perseverancia necesitas tener. Luego, necesitas centrarte en ti. No desde el egoísmo, sino que centrarte en ti significa escuchar qué es lo que le pasa a tu cuerpo cuando estás estresada, cuando estás con demasiado mental o estás teniendo mucho miedo. Necesitas escuchar cómo estás tú en términos de las emociones, cómo estás viviendo las diferentes situaciones que se van a dar a lo largo del año. También necesitas aceptar lo que no puedes cambiar. Lo que va a suceder afuera tiene que ver mucho contigo en términos de cómo vas a vivir tú esta experiencia, pero tiene que ver mucho con el entorno también. ¿En qué sentido? ¿Yo soy capaz de co-crear consciente mi 100% la realidad? Sí. Sin embargo, y se lo voy a plantear en un ejemplo. Cuando fue el estallido social en octubre del 2018, 2019, perdón, habían barricadas, los colegios suspendieron clases, había manifestaciones, había bombas de benzina que estaban colapsadas, que no daban benzina, habían supermercados que estaban siendo saqueados y nada, no podías ir a comprar ahí. Estaba ocurriendo todo eso, era innegable, estaba ocurriendo, ¿cierto? Sin embargo, cuando yo personalmente elevo la vibración, lo que va a ocurrir es que siendo real todo el contexto del que les acabo de hablar, curiosamente la ruta que escogía y de manera intuitiva para poder ir de un lugar a otro, independiente de la hora que fuera, no había conflicto. Tal vez la ruta de al lado, la calle de al lado, sí la había. Eh, Podía ir y decir, ok, voy a ir a echar benzina. Y justo, sincrónicamente, en esa bencinera no había congestión. Está dado una determinada realidad, pero de acuerdo a cómo yo co-creo y cómo yo sostengo las diferentes vibraciones, si yo tengo fe, tengo esperanza, estoy feliz por los cambios que están sucediendo, lo que yo voy a ver y con lo que me va a empatar la vida y la realidad va a ser con personas que estén en la misma frecuencia vibratoria. Poder ir, por ejemplo, a las marchas tranquila, feliz, porque yo sabía que mientras yo estuviera tranquila y feliz, en esa marcha, a lo menos el tiempo que yo estuviera o en las zonas que yo estuviera, no me iba a encontrar con fuerte enfrentamiento. Entonces, ¿cuál es el punto? En lugar de negar lo que no puedo cambiar y aterrarme por lo que no puedo cambiar, acepto lo que no puedo cambiar, pero tengo el poder de cambiar mi vibración y de crear para mí que en ese escenario que me toca jugar, para mí el juego sea de acuerdo a lo que yo realmente deseo, espero y quiero y no caer en este caos colectivo. Y finalmente, necesito salir de la caja y dejar de esperar que todo vuelva a ser de la manera que ya no va a volver a ser jamás. Si, por ejemplo, siempre hice una ruta y solo una ruta para llegar de un punto A un punto B, y esa ruta en el escenario del 2020 no puede ser, en lugar de sufrir todos los días porque esa ruta no la puedo recorrer, ya sea porque cerraron el metro, porque esa locomoción ya no existe, porque la vía está, no puedo acceder a esa vía, en lugar de sufrir porque no puedo tomar esa ruta, lo que tengo que hacer es salir de la caja y empezar a pensar en nuevas rutas. Cuando yo hago eso, estoy creando también un nuevo escenario para mí. Hay diferentes formas de hacer las cosas y tenemos que entender que cuando estamos en un universo con tan fuertes cambios como los que nosotros nos toca vivir ahora, nos ha tocado vivir en el pasado y nos toca vivir con mucho mayor fuerza el 2020, tenemos que aprender a encontrar distintas soluciones para poder responder a nuestras necesidades. Por lo tanto, esto es fundamental tenerlo casi como mantra
para el 2020, el 2021 y el 2022, porque vamos a necesitar estos tips para poder funcionar y seguir elevando la vibración y generar cambios positivos en nuestras vidas. ¿Se puede? Absolutamente, se puede. Les puse además en la invitación a esta charla que ocurre mañana un evento que para nosotros es fundamental. Y es que mañana tenemos el eclipse de luna en Cáncer. Un poco haciendo, dándoles como los tips más importantes respecto de este eclipse de luna y por qué le hemos dado tanta fuerza. Porque este es el único eclipse de luna en Cáncer que se da desde el año 2018-2019, o sea, desde el 2018 a mediados del 2020. Los eclipses ocurren en puntos matemáticos que tienen que ver con los nodos norte y nodo sur, donde está, en fin. ¿Ah? Da lo mismo, el punto es que hemos tenido una seguidilla de eclipses en Cáncer, Capricornio, Cáncer, Capricornio, Cáncer, Capricornio, desde mediados del 2018 hasta vamos a tener mediados del 2020. Sin embargo, la mayoría de los eclipses de Sol, o sea, en Cáncer fueron en Sol, no en Luna. Y este eclipse en particular es el único eclipse de Luna en Cáncer. El eclipse de Luna viene a trabajar, ¿qué cosa? Nuestras emociones. Viene a limpiar. Los eclipses yo le he dicho, le he hablado muy fuertemente, especialmente cuando estábamos esperando el eclipse de Sol total en Cáncer que tuvimos aquí en Chile, con sombra aquí en Chile. Yo les planteé en esa oportunidad que los eclipses, a diferencia de todo lo otro en términos astrológicos, que es como un téngase presente o sería estupendo que trabajara tal cual cosa, en el eclipse no es así. El eclipse es te toca o te toca. Como yo le ponía la analogía, es el equivalente cuando yo enciendo mi computadora y me dice, hay una nueva actualización disponible para usted, ¿quiere actualizar ahora? ¿Quiere actualizar hoy día en la noche o quiere actualizar mañana? No le estoy preguntando si quiere actualizar, tiene que actualizarse ahora. Entonces, en ese escenario, el eclipse de luna en Cáncer es tan importante porque nos toca actualizarnos con la energía de Cáncer. Y la energía de Cáncer tiene que ver con las emociones más profundas, aquellas que están dentro tuyo, encerrada, y que ni siquiera quieres ver, es la parte que has ocultado, es tu sombra. Cáncer representa tu sombra. Por lo tanto, el eclipse de luna lo que viene a mostrarte son aquellas heridas emocionales que te han generado muchos conflictos en el pasado, que se crearon en el pasado. Es tu niña interna y es la búsqueda del hogar, es la búsqueda de ese lugar donde yo me encuentro en casa, me encuentro contenida, me encuentro en armonía. Esa es la búsqueda de Cáncer. Por lo tanto, el hecho de que haya un eclipse de luna en Cáncer me habla de que, y sin duda, ustedes han venido experimentando en las últimas semanas conflictos emocionales que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con tu niño interno, que tienen que ver con recuerdos del pasado que se te vienen encima. Por ejemplo, a lo mejor tú sabes que tu conflicto o tu relación con tu mamá es una relación difícil, pero como eres adulta, entonces durante todos estos años has encontrado la manera de bloquear esa relación difícil y encontrar los puntos de encuentro con tu mamá y aceptarle cosas que a lo mejor igual te transgreden, pero no importa. Y a lo mejor dice, en mi caso, mi mamá es tremendamente controladora y es tremendamente transgresora, ¿no? Sin embargo, a lo largo de mi vida adulta he aprendido a ponerle los límites y he aprendido a mirar a mi mamá y decir, sí, yo no permito que ella transgreda mis límites porque en realidad yo ya soy adulta, yo ya soy grande y la verdad es que puedo controlar eso. Sin embargo, en las últimas semanas me he encontrado con
personajes que me vienen a mostrar lo mismo que me hacía sentir cuando pequeña mi mamá, cuando me trataba de controlar, me manipulaba o me transgredía. Eso es lo que está surgiendo con este eclipse de luna. Es como, ok, tú lo bloqueaste, lo tapaste, lo ocultaste, pero no te has hecho cargo de que tienes un tema con la transgresión, con los límites, con la culpa, con el sacrificio, que es la base de la manipulación. Por lo tanto, este rato ha sido incómodo. Por lo tanto, tenemos que entender que este eclipse de luna, que se perfecciona mañana, en realidad nos viene mostrándose harto rato que tenemos temas emocionales que resolver, que vienen desde lo más profundo de nuestra, de nuestra alma, que está diciéndote, no puedo seguir avanzando para transformarme en la persona que quiero ser si es que no veo estos aspectos que hasta ahora he metido debajo de la alfombra. Y estos aspectos que hasta ahora he metido debajo de la alfombra también están muy ligados a lo que vino a trabajar el eclipse de Sol que tuvimos el 2 de julio, que también fue en Cáncer. Sol mueve a nivel de estructura. Hay algo que se movió, hay algo que se generó, hay algo que fue muy incómodo en los últimos 6 meses. El eclipse de luna viene a limpiar eso, viene a mostrarme a nivel emocional desde dónde lo creé. Por lo tanto, tengo que enfrentarme a ello y no seguir ocultándome de aquello que me es tan, tan, tan incómodo. Salgo de acá. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir respecto de qué hacer en este eclipse? Mañana, especialmente mañana, es un día que debieras dedicártelo a ti. Si tienes que ir a trabajar, ningún problema. Si tienes que hacer compromisos que son ineludibles, ningún problema. No se trata de que no lo hagas. Pero el día de mañana, sobre todo mañana, acuérdense que los eclipses nos remueven en lo más profundo de nuestro ser. Tener un poquito más de calma y compasión contigo, buscar la manera de encontrar puntos o lugares en tu agenda donde puedas bloquearlos para estar solamente contigo. Y mañana, sobre todo mañana, escúchate. Piensa en lo que te duele a niveles emocionales. ¿Cuáles son las emociones que te están apareciendo ahora? ¿Cuáles son los conflictos que te tienen incómoda? ¿Cuáles son las dificultades que han ocurrido en los últimos 6 meses? Y en este rato, especialmente en el día del eclipse, como yo les decía, que se vienen fuertes cambios, es el momento en que hagamos un pacto con nosotros mismos y digamos, ok, ¿cómo yo voy a trabajar este tema? Tal vez es un tema que no he querido trabajar nunca porque me da miedo, tal vez es un tema que no he sabido cómo trabajarlo, entonces tal vez el pacto conmigo es buscar la manera de trabajarlo. A lo mejor tengo que investigar sobre el tema, tengo que leer o a lo mejor ir a una terapia respecto del tema, a lo mejor buscar la manera de incorporar en mi vida elementos de autocuidado que me ayuden a trabajar este tema. Cada uno de nosotros va a tener distintos trabajos, no es para todos igual, y estos distintos trabajos va a depender mucho de, por ejemplo, en qué casa tengo cáncer, si en el área del trabajo, en el área de mi autopercepción, en el área del cuerpo, y en base a eso también tengo que decir, ok, no importa si tú no sabes cuál es la casa en que la tienes. Te juro que se te ha presentado de muchas maneras esta situación durante este tiempo. Por lo tanto, lo más probable que ahí donde tienes la incomodidad es donde tienes cáncer en tu carta. Y a partir de eso, el día de mañana, al escucharte, al sentirte, yo lo que te propongo es que hagas a lo menos un plan. Acuérdense, Capricornio necesita un plan, necesita estructura, un plan de trabajo con el cual tú te comprometas y seas capaz de cumplir para poder trabajar este aspecto
que de lo contrario no vas a poder avanzar para poder llegar a tu máximo potencial. Es un plan que tienes que hacer por lo menos para los próximos 6 meses. ¿Mm? No es un plan de, ¿qué es lo que quiero? No, es un plan de decir, ¿sabes qué? Tengo problemas de salud. En realidad, a lo mejor me siento con el colon inflamado o he tenido la presión alta, no me he sentido muy descansada últimamente, estoy durmiendo mal. Ok, ¿cómo hago un plan para abordar mi problema de salud? A lo mejor un problema en el trabajo, a lo mejor es que estoy haciendo un trabajo que no me apasiona, que no me gusta, que no me hace feliz. Bueno, hago un plan para ver qué trabajo realmente quisiera hacer, con qué me siento absolutamente feliz, plena y me desarrollo. Si no es algo que yo hoy día sea capaz de hacer porque no tengo las competencias, pues decir, ok, perfecto. Entonces los próximos 6 meses voy a tomar un curso, un taller, aunque sea en línea, que me ayude a tener más competencias para desempeñarme en esta área específica, que es lo que a mí me apasiona. Y así, en las relaciones familiares, en cada uno de los aspectos que sientas que tienes incomodidad. Haz un compromiso contigo mismo y haz un plan y una estructura que te permita ordenarte y decidir cómo enfrentar lo que se viene a partir del eclipse de luna que se perfecciona mañana. Hemos venido sintiendo esto hace varias semanas y ahora nos toca realmente hacer algo al respecto, porque si no lo haces por las buenas, acuérdense, el eclipse, no es solamente el de luna, también el sol, si no lo haces por las buenas, la vida te empuja por las malas. Entonces, amiguémonos del conflicto, amiguémonos de la incomodidad, hagamos algo al respecto, veámoslo como una herramienta de crecimiento y desarrollo personal y a partir de eso generemos los cambios necesarios en nuestras vidas para hacerlas sustentables y para poder realmente alcanzar a ser la persona que queremos ser. Si hacemos eso, va a ser mucho más fácil nuestra vida en todos los cambios que se vienen en los próximos años, ni siquiera meses, años. Y eso va a hacer que tengamos la posibilidad de tener efectivamente una vida mucho más plena, mucho más agradable, mucho más feliz. Bien, eso es lo que les quería contar respecto a lo que se viene. Hablamos de todo un poco. Simplemente darle la posibilidad de hacer preguntas para aquellos que están actualmente conectados. En esta oportunidad no está conectado a través de Facebook, así que me parece que esta información es clave. Yo lo voy a poner disponible en mi página. Si realmente les resonó, por favor, compártanla. Creo que es muy importante hoy, es fundamental que todos y cada uno de nosotros nos comencemos a hacer cargo del desafío que viene en el próximo año, que no es para que tengan miedo, sino que es única y exclusivamente para que pongamos por fin a trabajar todas las herramientas que hemos desarrollado en el último tiempo para que podamos crear la vida que realmente necesitamos, a vivir en términos individuales y en términos colectivos. ¿Preguntas? A ver, vamos a ver en el chat. Acuérdense que pueden... Cuando hablas de casas, tenemos cáncer, ¿te refiero a cuando nacimos, el tránsito de hoy o mañana, cuando el eclipse? No, estoy hablando de la carta astral. ¿Ah? Sería importante que pudieran mirar la carta astral y mirar dónde tienes, en qué planeta están en cáncer y en qué casa está eso en este minuto. ¿Qué otra? ¿Alguna otra pregunta? ¡Wow! ¡Qué silencio!, ¿no? Eh, Acuérdense que pueden, el micrófono lo pueden activar si necesitan. Y de lo contrario, asumiré que no hay más preguntas y espero que realmente les haya servido. Les recuerdo que el reto co-creación termina mañana 10 de enero. Hay un ejercicio en la página para trabajar la energía de mañana también. El reto co-creación va a seguir
presente en la página. Si no alcanzaron a conectarse o a inscribirse para que les llegaran los correos de manera diaria, de todas maneras pueden hacer los 10 ejercicios de co-creación porque van a seguir en la página por un tiempo. ¿Alguna otra duda, pregunta, insidia, calumnia? ¿Nada? Pues muy bien, muchas gracias por haberse conectado y les voy a pedir que si realmente esto les hizo sentido, lo compartan por WhatsApp, por Facebook, ojalá llegue a la mayor cantidad de personas posible. Muchas gracias y nos seguimos viendo. Recuerden que de este jueves que viene al otro. ¿Mm? Un gustazo y nos vemos.